nombre es Soraya Bello. A nombre de Penguin Random House les doy la más cordial bienvenida a la presentación de La Viajera Nocturna y también les agradezco que nos acompañen esta tarde-noche. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Susana Corcuera, también autora de la casa, que recientemente publicó Luciérnagas también, y a nuestro querido Armando que nos acompaña esta tarde-noche. Además contarles que es la primera feria de Guadalajara en la que participa, entonces pues bueno, qué emoción, bienvenido por supuesto. Y también darle la bienvenida a Claudia Urbina, ella tiene un proyecto de Clau entre libros. Bien, muchas gracias. Y sin más le cedo la palabra a nuestra querida Susana porque queremos escuchar la charla. Gracias. Muchísimas gracias, Soraya. Gracias por las porras, David. Bueno, yo voy a leer un texto muy breve porque creo que todo lo que más nos interesa es hacerle preguntas a Armando, y además yo le tengo muchas preguntas porque su libro, si algo tiene, es que te conmueve y es tan original que te quedas con muchas preguntas, quieres investigar más acerca del tema que trata. Bueno, imagínense a dos jóvenes alemanes en Berlín de antes del nazismo. Van a reunirse con unos músicos afroamericanos en el bar donde ellos tocan jazz. Tomadas del brazo en la penumbra iluminada por la luz amarillenta de las farolas, platican, entre temerosas y burlonas, de un vampiro suelto en la ciudad. Están ansiosas por reunirse con los músicos. Una de ellas es Ali. Ahora, imagínense años después a Lilith, la hija mulata de Ali y uno de los músicos, en la Cuba precomunista. Gente de todo tipo se mezcla en el barullo de La Habana, esa ciudad señorial con una fuerte influencia europea en el trópico del Caribe. La pequeña Lilith es feliz. Está segura de que algún día se casará con Martín, uno de sus dos grandes amigos, y junto a él disfruta cada instante. Crecen libres y conscientes de serlo. Y de pronto, como sucedió una década antes en Alemania con la llegada de Hitler al poder, la libertad se esfuma, se forman bandos. La gente que vivía en paz, independientemente de ideologías, rasgos físicos o preferencias sexuales, toma partido. La propaganda la ha convencido de que el otro es una amenaza. En Alemania, cuidado con los negros, los judíos y los homosexuales. Cuidado con los genéticamente impuros. Pueden propagar sus genes. Se recitan las juventudes hitlerianas y los niños adoctrinados. La única solución es quitarlos del camino, encerrarlos, eliminarlos, esterilizarlos. Es por un bien mayor. Vive el Führer. Ali nos dice, antes, cuando salíamos Estel y yo solas en la noche, le temíamos al vampiro. Ahora vivo con miedo cada minuto del día, aunque vaya acompañada. La raza nueva, perfecta, según el Führer, no admitiría nunca a una mulata como su hija. Por eso Ali y Lilith solo salen de noche, cuando todos tenemos el mismo color, nos dice el narrador. Pero los tentáculos del nazismo son despiadados. Nadie puede esconderse de ellos para siempre. Por eso Ali debe tomar una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. En Cuba, Lilith estará a salvo. ¿Qué podría romper la armonía de esta isla? Pues otra ideología que avala las atrocidades cometidas en aras del bien mayor. Abajo los cerdos capitalistas. El comunismo es la única vía para alcanzar la igualdad. No hay cabida para los ricos. Son lacras, parásitos ávidos de dinero. Pongámonos en manos de nuestro líder, Fidel. Él tiene la sabiduría. Una frase del libro resume el contexto histórico de lo que sucedía con Castro. El pueblo tenía el poder, no el tribunal. El tribunal era el pueblo era Fidel. Los personajes de La Viajera Nocturna pasan de navegar en ríos de aguas mansas a una cascada que cae a un remolino. Los dogmatismos se esparcen como una plaga por el planeta. En Estados Unidos el enemigo es el comunismo. La llave para la felicidad es enriquecerse y consumir. Mueran quienes amenazan el gran sueño americano, el único camino verdadero. Y desde mi punto de vista,
No hay nada más peligroso que una sociedad que se ha puesto por voluntad propia en manos de una persona o de una idea, que se niega a pensar por sí misma y a asumir responsabilidades propias. Parte de lo entrañable de La viajera nocturna es justamente que las mujeres y los hombres que dibuja Armando sí asumen las consecuencias de sus decisiones y los lazos afectivos que entrelazan perduran en medio de la vorágine. Volvamos a Cuba y Alemania, los países en donde se desarrolla la mayoría de la trama. Tanto Hitler como Castro comparten un carisma arrasador, y no me extrañaría que El príncipe de Maquiavelo fuera su obra de cabecera. Una de sus frases más conocidas dice: los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Sin embargo, esto no siempre basta para obtener obediencia ciega. Una estrategia quizás de más largo plazo, pero más efectiva que el miedo, es la anulación del otro como persona digna de ser tomada en cuenta. Las juventudes hitlerianas en Alemania y los fanáticos seguidores de Castro en Cuba son un ejemplo de ello. Si a la admiración y al miedo hacia el líder le agregamos un enemigo común, indigno de compasión, tenemos la receta. Cuba y Alemania son completamente distintos. El clima, la fisionomía de la gente, la cultura, la vegetación, incluso la forma de moverse de su gente es distinta. Armando lo muestra con imágenes que se quedan grabadas. La personalidad del profesor alemán, vecino de Ali en Alemania, no puede ser más distinta de la de Elena, esa mujer que con sus dichos y su chispa representa al pueblo cubano. Pero lo importante es que más allá de las diferencias, los personajes de La viajera nocturna, al igual que todos nosotros, comparten las características fundamentales que nos separan de los demás animales. No somos originales. En China, Ruanda, la India, Noruega o el Ecuador, a todos nos mueven las mismas emociones. Y tanto Hitler como Castro eran expertos en utilizarlas a su favor. La eugenesia es la búsqueda de una raza superior mediante el mejoramiento de los rasgos hereditarios, explica Armando en el libro. Para llevar a cabo el plan era necesario deshumanizar a las personas, ponerse en el lugar del otro, verlo, nos hace maravillosamente vulnerables y por lo tanto ineficientes. La literatura lo que hace es generar emociones hacia personas ajenas a nosotros. Los personajes creados por Armando en La viajera nocturna se apoyan en atmósferas que nos hacen sentir que estamos viviendo a su lado y nos identificamos con ellos justamente porque son imperfectos. Son capaces de actos de heroísmo, pero el miedo también los puede llevar a traicionar a quienes aman. A veces se sienten solos, otras culpables, también orgullosos, enojados, frustrados o felices, como nosotros. Están vivos, son personajes muy vivos. De verdad les recomiendo muchísimo el libro, es conmovedor, estrujante, tiene sentido del humor, la atmósfera, sientes que hueles Cuba, que estás ahí, sientes que estás en Berlín, los personajes, bueno, Lilith, que es la mulata del libro, es maravilloso, y yo quería cerrar justamente con... Pero tengo que dar gracias primero, se leyó el libro, ya bien. Pero bueno, estoy feliz de estar en la Feria de Guadalajara. Con mucho placer lo leí, y te quería preguntar nada más, ¿por qué le pusiste Lilith a su personaje? Oh, Lilith. Estaba conversando con Clau, bueno, estoy feliz de estar contigo, una escritora y una excelente lectora, como vieron. Clau, que ya me comprometí con ella, estaré en su club de lectura el año que viene. Pero estaba conversando con Clau de que yo trato de que cuando leas el libro no sientas las costuras, ¿no? Pero cada personaje tiene un significado y te toma tiempo en elaborarlo. O sea, Ali quiere decir luz, Lilith quiere decir luz en el cristianismo, oscuridad o tinieblas en el judaísmo, Nadine es esperanza y Luna es el brillo, es la luz de la noche, ¿no? Entonces todos los nombres de los 4 personajes están vinculados, más que estamos hablando de Ali, que es una poeta y que su verso más conocido, aunque yo no doy a conocer el poema completo, es de noche todos tenemos el mismo color, ¿no? Y te respondí, ¿no? Ya respondiste una, pero después cuando acabe Claudio tengo otras. Yo me quedé con muchas preguntas, muchísimas. Pero de ver estoy feliz de estar en Guadalajara. Yo he recorrido, gracias a David y a todo el team, feliz de que Penguin me publique en México. Y esta feria es especial. Esta combina, yo diría que London,
Frankfurt y Bogotá y Gutenberg todas juntas, porque aquí hay, presentan a los autores, tienes contacto con el público, al mismo tiempo está la industria y el mercado. Y me he encontrado con mis editores de varias partes del mundo, agentes, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, pues Armando, yo te quiero decir que hoy ya puedo decir que te conocí 2 veces. Te conocí primero leyendo La viajera nocturna. Gracias a tu pluma realicé un maravilloso viaje por Alemania, por Cuba y por Nueva York. Y también realicé un viaje en el tiempo, por diferentes momentos históricos y brutales de la humanidad, impensables. Te leí y pude sentir que eres un escritor muy cuidadoso, muy detallista, inteligente y valiente, porque nos cuentas partes de la historia que no son las que todo mundo cuenta. Incluso en la portada del libro no es la típica portada sobre estos temas. Me pareció que eres un hombre orgulloso de las mujeres de tu vida, me pareció que eres un gran padre de familia, un lector apasionado y amante de los libros, un orgulloso cubano, un dramaturgo excepcional. Y después te conocí hoy en persona y me di cuenta que sí, que todo eso que creía haber conocido es exactamente lo que eres, y por eso te agradezco La viajera nocturna. No, gracias a ti. Y pues muchas gracias. Y justamente te quería decir esto, que cuentas esta historia, empezamos en la Segunda Guerra Mundial, empezamos en Alemania, pero no es esta historia que ya hemos leído muchas veces. Te vas a temas que están ahí, pero que no son los que todo mundo cuenta, hablando, empieza todo con un parto, de hecho así arranca el libro, y entonces ¿por qué irte a contar estas partes que no son las clásicas que ya sabemos? A ver, el libro, yo sé que ellas están hablando de una manera general, pero en realidad es la historia de una madre con una hija. O sea, yo trato de que el conflicto, cuando hablas del holocausto, hablas de Hitler, dice mató a 6 millones de judíos, pero yo trato de meterme en la persona, en la familia, a partir de ahí ves el background de la historia. Pero en mi libro yo me concentré en que nada es blanco y negro. O sea, todos los personajes tienen matices. Uno acostumbra a ver al nazi como un ogro, gritón, maldito, grosero, asesino. Mi nazi es todo lo contrario. Mi nazi es hermoso, es culto, escribe poesía, fue a la Humboldt, se enamora de Ali, cuida a Lili. Eso no implica que no sea un monstruo. O sea, yo trato de poner esos matices, igual que con Batista. O sea, ese es un dictador cubano, pero al mismo tiempo fue un presidente elegido por el pueblo en una época donde fue la época dorada cubana, donde se creó la Constitución, se creó el Senado y el Congreso. 4 años más tarde de un golpe de Estado y destruyó toda la democracia que construyó. Y los dictadores siempre tienen justificaciones para lo que hacen. Entonces yo trato de tener esos contrastes, y a veces mi cerebro yo no sé cómo mezcla, pero Batista también fue el presidente que se unía en la historia de alguna manera, y Lili se casa en la casa de él, porque ella se casa con un piloto de Batista, pero Batista es mestizo, es Michelin, como Lili al mismo tiempo, y fue rechazado por la burguesía cuando tomó el poder, porque era negro de alguna manera, ¿no? Y o sea, todas esas historias se van mezclando y yo las voy mezclando sin saber que las estoy mezclando, y se va desarrollando la historia al mismo tiempo, ¿no? Armando, a mí justo eso es lo que más me llamó la atención de tu libro, esto que dices, que tus personajes sí están llenos de claroscuros, y el nazi, justamente el que dices, Franz, ¿no? Franz. Es realmente un personaje entrañable porque tiene mucho volumen y sí cree en lo que está haciendo, pero por otro lado sí tiene un amor profundísimo en el corazón, ¿no? Entonces esa parte, por eso digo que la literatura que tú haces nos hace mejores personas, porque nos acerca al otro, a la complejidad del otro, ¿no? ¿Eso lo haces a propósito o te sale? No, yo no creo que uno escribe pensando en transmitir un mensaje, ¿no? Yo recuerdo en la gira que hice con este libro en Australia por 2 semanas, alguien del público me preguntó: Armando, yo quiero preguntarle algo, ¿por qué Franz hizo lo que hizo? Y yo le dije, yo no lo sé, ¿cómo yo voy a saberlo? O sea, es como la misma pregunta que tú le haces a Hitler: ¿por qué Hitler hizo lo que hizo? Eso tiene respuesta, es imposible la respuesta, ¿no? Entonces yo trato de crear esas preguntas que no tienen respuestas a veces, y yo acostumbro a que tú veas el personaje, lo huelas, veas cómo se viste, la atmósfera. Sin embargo, hay personajes que yo evito que hagas eso, como Elizabeth. O sea, una hija que aparece al final es una anciana, pero si yo te la pongo
gorda, calva o camina mal, tú la vas a rechazar. Si te la pongo hermosa, la vas a aceptar. Entonces yo quiero que tú la escuches y tú te la imagines como tú quieras. Entonces Elizabeth es el único personaje que no tiene rostro. Tú vas a oír el texto completo y ahí tú vas a sacar tus propias conclusiones. Esta mujer fue un monstruo, esta mujer hizo bien, esta mujer rescató no el pasado de Ali. O sea, yo quiero que tú la describas, porque si te la describo es muy fácil para rechazarla, ¿no? Y bueno, en esta novela las mujeres son muy fuertes, un matriarcado, son 4 generaciones y uno la puede leer y fluye perfectamente, puedes disfrutarla, sientes, es brutal, es desgarradora por momentos, pero también esto que les decía de la parte tan cuidadosa de Armando, es ficción histórica, pero todos los detalles que tú lees, yo me iba a buscar la foto del hotel y era exactamente como él lo escribía, y me iba a buscar esta historia de los pilotos de Batista y es tal, y entonces puedes irte al detalle y es una cosa muy precisa. Yo siempre digo que yo soy un lector que escribe y yo me he dado cuenta que a veces puedo leer una novela histórica y se ve un error histórico, yo no puedo seguir leyendo. Entonces yo soy muy cuidadoso. Mis libros son de ficción, pero todo el background que tú ves en el libro, todas las referencias son reales. Y yo dedico años para investigar un hecho que después tal vez voy a usar un simple detalle. Yo recuerdo que en La Niña Alemana, que el centro del libro es la travesía del Barco San Luis. Si yo dije que un día llovió, créanme que llovió. Y si un día bailaron tal música en el baile, yo tengo el programa de música de ese día. Entonces yo estudié el papel de las paredes en que una familia judía, dónde lo compraba, en qué tienda, tal vez no lo mencione, tal vez es una referencia. Yo tenía que saber qué perfume Alma llevaba en el barco. En qué maleta, dónde compró la maleta en que Lili se montó en el barco para ir a Cuba. O sea, ese tipo de detalles necesito tenerlo. En la parte de Batista, que como hay tan pocas referencias en Cuba, yo compré fotos originales, las ediciones originales, las primeras ediciones de todos los libros de Batista. O sea, yo estudié todo ese ambiente, cómo era la biblioteca, porque si Lili iba a escoger los libros, y yo sabía que Batista había recibido a Helmut Ludwig, que es un gran biógrafo de esa época, y yo uso a Lili como traductora, eso no es real, pero o sea, tenía que saber dónde él presentó, en qué lugar se recibió, qué libros llevó, qué regalos hizo. Yo estudié todo eso tal vez para una sola oración en el libro, ¿no? Como decía Vargas Llosa, que me encanta su frase, que le decía, si nada más dice que si el 5% de lo que escribe es verdad y todo lo demás es ficción, ¿por qué investiga tanto? Y decía, porque a mí me gusta mentir con conocimiento de causa. Eso es una verdad también. Y también hay referencia. Yo recuerdo que Humberto Eco en una presentación en Colombia dijo, creo que es el péndulo de Foucault, que él habla que el personaje que en París, lo bueno que tiene París, que las direcciones son las mismas hoy y hace 5 siglos, ¿no? En las mismas calles, principalmente en Le Marais. El personaje camina y ve un fuego en la Sainte-Chapelle. Y alguien escribió, ese fuego no fue ese día, fue 2 días después. Entonces, yo sé que fue 2 días después, pero dramáticamente funcionaba mejor. También se vale. Y yo recuerdo que en La Niña Alemana mi autismo escribiendo me traumatizó un poco, porque yo quería que todos los capítulos del barco fuera el barco y un cable real, ¿no? Que ahí te vas dando cuenta que no van a recibir lo que decía en la prensa. Y era un capítulo y el cable, un capítulo y una nota de prensa, pero había una nota de prensa que me funcionaba mejor al final. Y mi editora me decía, pero ¿qué le importa al público si la pongas antes o la pongas después? O sea, es que en mi cabeza no funciona, ¿no? O sea, la dejé sin la fecha para no alterarme. Para no alterarte tú. Oye, y luego nos muestras, tienes estos saltos en el tiempo, pero también lo describes muy bien, porque jamás nos perdemos. O sea, vamos hacia adelante, pero luego nos regresas para entender qué fue lo que pasó. Es una novela lineal que nos va guiando muy bien. Eso fue un proceso de meses. Este libro tuvo un proceso, bueno, mis libros demoran 1 año y medio en editarse, ¿no? Y yo primero lo escribí en primera persona y después lo llevé a tercera persona. Después lo tenía puesto todo en mi oficina, en una casa que tengo en la afuera de New York. Era todos los capítulos puestos, los movía de lugar. Y después me di cuenta que yo quería hacer una historia lineal. Yo sé que en La Niña Alemana volvió un poco la gente yendo al 39 al 2015, 39 al 2015. Esto es lineal, pero si yo abro con el parto de Lili y esta mujer nace,
la niña nace y la enfermera piensa que ella le falta oxígeno porque la ve oscura, y después se da cuenta que no, que ya no le falta oxígeno, simplemente que no es alemana, es negra, como dice, ¿no? O sea, tú tienes que dar un salto a ver por qué esta niña es negra. Entonces, mis saltos son para entender el presente. Yo siempre digo que la novela es lineal y da saltos a unos años antes, aunque al final doy un salto a 75 años atrás, ¿no? Pues lineal. pero no nos... Es increíble lo que dice Claudia. En ningún momento te pierdes. Ni siquiera tienes que ver el encabezado que sí dice las fechas, sale sobrando casi porque fluye tan bien que sí explica el pasado, el presente, es verdad. Y yo quisiera que un hilo conductor en todas las novelas que has escrito es el barco, el San Luis. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? El barco San Luis, para los que no sepan, era un barco que salió el 13 de mayo del 39 de Hamburgo con 937 refugiados judíos. Todos ellos pagaron $175 para el permiso de desembarque en La Habana. Cuando el barco llegó 2 semanas más tarde, el presidente del momento les negó la entrada, solamente bajaron 28 pasajeros y él les exigió $500 por persona. Eso era una fortuna en aquella época. La mayoría tenían visas americanas, pero tenían que esperar a veces hasta 5 años por la cuota. Le escribieron a Roosevelt, al presidente, y les negó la entrada. Le escribieron a Mackenzie en Canadá, también les negó la entrada y los devolvieron a Alemania. Cuando estaban en el medio del océano, lograron refugio en Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra. Por supuesto, la guerra empezó en septiembre. Estamos hablando de junio, cuando llegaron a Europa. Y los únicos que se salvaron de los avatares de la guerra fueron los que terminaron en Inglaterra. Mi abuela, que es hija de inmigrantes gallegos, mis 4 abuelos son gallegos, ella, la historia la chocó mucho. Ella estaba embarazada de mi mamá cuando el barco llegó. Yo crecí de niño con ella diciendo, Cuba va a pagar muy caro por los próximos 100 años por lo que le hicieron a los refugiados judíos. Entonces yo me dediqué décadas a estudiar sobre San Luis. Llego a Estados Unidos en el 91, trabajo en el Herald como periodista y yo tengo un pequeño museo. Tengo, como les dije, programas originales, tengo platos, jarras, tengo mucha información del San Luis que he donado al pequeño museo del Holocausto que hay en La Habana. Tengo el diario del capitán. Y yo pensaba hacer un libro de ensayos, pero en el 2005 que tú te leíste el libro, tuve a Emma, En busca de Emma, HarperCollins es la competencia. Yo digo que mi hija me convirtió en novelista, ¿no? Entonces ahí yo decidí que no iba a ser un libro de no ficción, que iba a ser un libro contado por una niña. Y el libro comienza, voy a cumplir 12 años y decidí matar a mis padres. Pero al principio era 9 años como mi hija, después 10 años como mi hija, y se terminó en 12 años porque era la edad de Emma cuando el libro se fue a imprenta. Y ahí transformo el libro, lo hice desde el punto de vista de una niña contando esta historia y descubriendo su pasado y el futuro, ¿no? Sí, a mí bueno, yo y es el hilo conductor de las 3 novelas. El problema es que cuando La niña alemana, antes de salir a imprenta, se vendió como a 12 países, y mi editora en ese momento, que ahora es mi agente, decidió que yo escribiera 2 novelas más. Entonces ahí propuse La hija olvidada, entregué una página, y La viajera nocturna un párrafo. Entonces me pedí como 3 años para terminar cada libro, y de ahí salió. Y el hilo conductor, yo menciono en La hija olvidada el San Luis, y en esta Ali manda a Lilith en el San Luis, uno de los 28 pasajeros. Pero es esa mención nada más. La niña alemana trata más sobre el viaje, ¿no? Sobre el viaje. Y también... Y los 3 libros están en Penguin Random House. Es cierto. Yo también quisiera saber, necesito que nos hables de Elena. Es un personaje secundario, pero es adorable. Yeah. Elena es cuando la familia esta judía con Lilith llega a La Habana, ella comienza a trabajar con ellos y es el único contacto que en realidad tienen con la realidad cubana. Y alguien me dijo que ese personaje, los que me conocen, que se parece mucho a mi abuela, dice muchas frases, es de origen español. De verdad que no pensé, por lo menos conscientemente, que era mi abuela. Si mi abuela se entera que yo la puse a trabajar de criada en la casa de los judíos, yo creo que me sale de la tumba y me pega. Pero tiene que ver con todas las frases que ella dice, tiene que ver con mi abuelo. Yo creo que mezclé a los 2 abuelos, a mi abuela y a mi abuelo, ¿no? Pero Elena es un personaje encantador. Encantadora. Dice muchas frases, Elena con H, y lo rectifica todo el tiempo. Y no quiere que le digan Helena, ella quiere que se llame Elena con H, ¿no? Sí, me encanta. Es como la voz de Cuba, me gusta mucho. Y también, como decía yo, son estas mujeres tremendamente fuertes, tremendamente inteligentes, pero ¿por qué irte por este linaje de estas mujeres que para las cuales es imposible encontrar el amor? Uno cree que ya lo logró, que ya va a ser feliz, y
algo pasa que dices, ¿qué está pasando? Es que a mí me encanta hacerlo sufrir. Cuando yo terminé el libro, yo creo que este libro tuvo como 18 drafts, borradores, exacto. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando, Peter Borland es un excelente editor de esos de pajaritas, se dice, de lacito en el cuello, todo muy británico así. Y él es obsesivo en line editing con él, yo adoro trabajar con él. Y mis libros se editan en inglés y yo paso todo eso al español, es un trabajo, yo escribo en español. Y entonces editando el libro me dice, Armando, tú tienes a la gente sufriendo, tú tienes que darle una esperanza. Y entonces ahí dijo, quería que yo pusiera el poema completo de Ali. Yo no voy a poner el poema porque yo prefiero que tú lo imagines, te doy un verso y tú lo sigues con él. Después me voy, yo quiero oír la voz de Lilith, porque yo al principio yo no sabía si ella se había muerto o no, porque ese es el problema con Cuba. Cuba está aislada. ¿Cómo tú sabes, cómo tú te enteras de alguien que se quedó sin, no hay direcciones, no hay teléfono, y esta es una anciana? Yo quería que tú te lo imaginaras. Entonces me dijo, no, tú tienes que darle una esperanza a la gente no se puede ir dándose latigazos después de leer el libro. Entonces decidí escribir una carta de Lili, a él le encantó, y entonces dije, si tú me das, el libro no va a terminar nunca. Yo seguí escribiendo, hice un capítulo más y los encontré. A mí me fascina seguir desarrollando el libro. Y gracias a Dios existe el deadline, porque si no, nunca terminas el libro, ¿no? Tienes otro editor de pajaritas. Sí. No, a mí se me hace que el público debe de tener preguntas, ¿no? Sí, pregunten. No tienen que preguntar, pero si quieren, bien. Yo creo que ella sufrió, porque ella me dijo, hiciste así. Definitivamente sufrí. En los dos no he leído uno, La hija olvidada no la he leído, pero leí La niña alemana y Viajeras nocturnas. Y de verdad que sí, uno va pensando, ya encontró el amor. Y se lo matan. Yo, pero ¿por qué? Me acordaba yo de Game of Thrones, y yo, pero ¿por qué lo matan? ¿No? Y yo creo que esos giros de tuerca que se dan es lo que hace que siga uno leyendo, porque efectivamente al final uno tiene la esperanza de que algo muy bueno tiene que pasar al final, ¿no? Entonces, primero que nada una felicitación, porque de verdad los dos libros geniales, ¿no? De esos de que pocas veces uno toma un libro y dice, no lo puedo ver, otro capítulo más, y no para uno. Entonces, precioso. Yo soy muy consciente del pace, ¿no? Eso es ritmo, estoy traduciendo. El ritmo del libro, yo soy consciente. Y para que tengan idea, este libro terminó con 117,000 palabras, pero yo escribí 220,000 palabras. Soy mi primer editor. O sea, yo elimino, yo escribo de más y voy concentrando lo que escribo. Y también ahí pueden ver cómo yo leo. A mí me encanta leer drama. Yo no sé leer comedia. Yo no pudiera leer, yo no me río. Yo no pudiera un stand-up comedy. Esa gente que hace chistes, porque soy un terrible. Yo no me tendría que poner o pondría una grabación para que vean que me reía, ¿no? O sea, a mí me encanta leer drama, me encanta la intensidad desde que yo tuve a mis hijos, yo lloro por cualquier cosa. Yo he llorado en la televisión nacional promoviendo el libro. Tú me hablas ahora mismo que se te murió un perro y puedo llorar contigo aquí. Entonces, escribiendo yo también lloro. Yo recuerdo cuando estaba haciendo La niña alemana, mi hijo Lucas tenía creo que 3 años. Tenemos un apartamento en Miami Beach, estamos pasando el verano y estoy escribiendo la escena más terrible de La niña alemana, ¿no? Cuando el padre de Lío tiene que tomar una decisión drástica en el barco que regresa a Alemania. Y estoy escribiendo y trabajando esa escena y mi hijo estaba en el baño y me dice, papá, ya terminé, había hecho caca. Y entonces voy para allá y me ve, parece que tenía una lágrima en la cara. Me dice, yo no hice nada, ¿no? Recuerdo eso que me dijo. Y yo, no, yo no estoy llorando, estoy sudando, le dije, ¿no? Pero yo escribo con intensidad y después me calmo. También en este libro hay gente que me dice, mataste a alguien y nos dejas como una bofetada. O sea, yo no me recreo en el drama tampoco. O sea, te moriste, pasa la página. Pero yo no me recreo en 3 páginas, el dolor, el pasado, como te veía y como te quería. Yo trato que ese melodrama se controle. Lo estoy controlando todo el tiempo en el libro también. No, pues la verdad es que genialísimo, me encantó. Gracias. Ahora David te tiene que vender La hija olvidada que no te has leído. Ya me la acabo de comprar. Me la vendiste tú. Me la vendiste tú. Me dijiste que había un hilo conductor y he dicho, oh por Dios, está... Ese es de mis 3 libros, yo creo que es uno de mis favoritos. Yo siempre, los escritores mejoramos en cada libro, eso esperamos, ¿no? Pero La hija olvidada es más literaria. Yo creo que La niña alemana es más intensa, más emotiva, esta es un poquito más literaria.
Esta es un poquito más madura, creo yo, ¿no? Espero. Yo ya te escribiré y te diré. Muchísimas gracias. Debo decirle que Carlos Olivares, que lo acabo de conocer, que me hizo una excelente entrevista, es de Guantánamo, la misma ciudad donde yo nací, aunque no conozco Guantánamo mucho porque me fui de meses, así que es un guantanamero. Guantanamero. Oye Armando, la literatura cubana del exilio está llena de estigma, está llena, yo diría, de señas, de índices que tienen que ser indiscutiblemente, se le exige al escritor cubano del exilio que sea un escritor en contra del régimen, etc. Sí, sin embargo, me dijiste que esta novela tuya tercera era la novela más cubana dentro de tu obra. Sí. Por supuesto que a los lectores cubanos nos encantaría que Armando se metiera en esa atmósfera de lo que pasa en Cuba. Ya. A ver, yo soy un escritor cubano sui generis un poco, ¿no? Vamos a decirle, por supuesto yo soy un exiliado, eso no duda a nadie, yo salí de Cuba en el año 91, tuve que reinventarme como todos los cubanos, hacer mi carrera, aprender un idioma, crear mi familia, empezar de cero, y me mudé a New York. Eso me hace un poquito, a pesar que hay una comunidad cubana que he descubierto últimamente, pero la comunidad cubana grande está en Miami está mi familia. Yo recuerdo que yo me enteraba, algo sucede, mi mamá es la que me llama todo el tiempo, pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Entonces me entero por ella de la realidad. Mi pareja se pasa el tiempo ayudando en Cuba, entonces creo que voy a la gloria porque ayuda a toda la gente en Cuba. Yo no mando nada, pero es mi dinero, anyway. Entonces me siento en paz con mi conciencia, porque él se pasa ayudando a una mujer que necesita un abogado, a 3 niños que están enfermos, y de alguna manera alguien lo tiene que hacer y yo lo apoyo en ese. Pero a mí Cuba me duele, entonces Cuba la tengo que poner en un lado. Y nos tienden a decir, yo soy un escritor cubano que hoy vive en New York. Cada vez que voy a una feria, hasta ahora aquí no ha pasado, pero me llaman Cuban American. Yo soy cubano americano, yo no soy cubano americano. Soy ciudadano americano y feliz de tener un pasaporte americano, pero yo soy un escritor cubano que escribe en español para el mercado de Estados Unidos y América Latina. Yo lo veo así, yo no escribo para Taiwán, que se publica, y en Grecia yo escribo para el mercado de Estados de América, desde Canadá hasta Argentina. Entonces ese es mi mercado, lo estudio, veo que se lee, pero soy un escritor cubano, eso no me lo puede quitar nadie, ¿no? Entonces cuando fui a la feria de Gutenberg es por stand de países, por supuesto yo no puedo estar en el stand de Cuba. Entonces ¿quién me llevó? Yo fui como sueco, porque mi libro es un bestseller en Suecia que vendió 100,000 copias, ya tú te imaginarás que en Suecia hay 9 millones, hay más cubanos que suecos en el mundo, para que tengan idea. Entonces de alguna manera ese es el conflicto que tenemos cuando tú no tienes un país. Aquí gracias que vine con Penguin Random House y no con el stand de Cuba que vi por ahí cerca. Pero esa es mi realidad. Entonces mis libros un poco, yo me aislé de ese mundo. También la literatura cubana tiende a caer en un estereotipo de la jinetera, del periodo especial, que llega un momento que te agobia. Es como, por ejemplo, yo trabajé en una revista mucho tiempo en People en Español, en que y nuestro lector principal era mexicano, el 68%, pero yo no podía hacer una historia de inmigración porque eso traumatiza a cualquiera, o sea, nadie quiere leer sobre inmigración en People en Español. Entonces, sin embargo, el mexicano, cuando hacíamos la edición para acá, tenías que presentar algo. El mexicano de aquí, irónicamente, prefería una portada con Hollywood. El mexicano de Los Ángeles prefiere a Alejandro Fernández. Les voy a poner un ejemplo un poco para que entiendan. Entonces, como cubano, a mí me agota esa literatura. Yo prefiero una literatura más universal. ¿Qué pasa? Mis libros ven Cuba. La niña alemana hay una referencia a Cuba desde los ojos de una niña judía de 12 años que la isla le es hostil. Esa es la realidad, ¿no? Y sufren la parametración y hay campos de concentración para los gays religiosos en los 60. Eso se ve en mi libro. En este yo digo que la más cubana porque Lili crece, ya soy yo el que lo cuenta. Ella crece, se enamora, tiene un hijo, se casa con un piloto de Batista y después tiene que enviar su hija en la operación Pedro Pan a Cuba. O sea, como que la historia se repite. Pero en Australia, que es donde más tour hago, creo que me estoy agotando ya de ir a Australia, son 18 horas de viaje. Y además ahí tienes que cambiar, eso es un continente, ¿no? Entonces, cada vez que voy me dice, ¿cuándo tú vas a escribir la novela cubana?
Entonces creo que me debía, y se lo debía a mi abuela también, que yo digo que mi abuela me hizo novelista, me inculcaron el amor a la lectura, a la historia. Y el segundo libro que vendí, después del que sale ahora a principios de año, que se llama Lo que fuimos ayer, es el siglo XX en Cuba, con la llegada de los adolescentes, los padres de mi abuela gallegos, que se casan en el barco de Isla Panay, y ella nace a principios del siglo y muere al final del siglo. Entonces voy a abarcar 100 años de la historia de Cuba a través de esta familia que empieza en Guantánamo, el surgimiento, el crecimiento de Guantánamo. Llegan a La Habana, se exilian en Nueva York, ayudan a la revolución y regresan, se los come y los desintegra la revolución en Cuba. Entonces estoy construyendo eso. Le queda un año de edición. Ahora mismo estaba en el hotel revisando, me encanta revisar, me meto cambiando una palabra 3 días. Y después que me gusta más la primera que usé, no la tercera. Pero estoy disfrutando mucho escribir este libro. De todas formas, voy a hacerle promoción al libro que va a estar en Penguin también el año que viene. Creo que febrero 20, me dijo Rita. Se llama El silencio en sus ojos. Y ese es el libro que nadie quiso que yo escribiera. Y les voy a... Tenemos tiempo todavía, ¿no? Yo hablo mucho. Ella no nos ha regañado. ¿Ya nos regañaron? No. El silencio en sus ojos. Ahí llegó. Tengo un minuto. El silencio en sus ojos, cuando yo lo presenté a mi editora, me dijo: Armando, si tú en una novela histórica, La niña alemana vendió 1 millón de copias, ¿por qué vas a cambiar de género? Y yo le dije: yo escribo historia, yo no pienso en género. Los géneros los imponen los editores, los agentes, los libreros, David. Pero yo cuento historia. Entonces nadie quería que escribiera. Yo le doy gracias a la pandemia. A veces me da pena decir eso, porque sé que mucha gente murió y tengo familia que también se afectó. Pero en la pandemia yo me tranqué 1 año y medio en una casa en medio del bosque con mis hijos. Terminé la novela. Entonces cuando terminé la novela se la enseñé a mi agente, a mi editor, y todos se fascinaron con el libro. Y me compraron 2 libros más. Uno de ellos es La historia de mi abuela y el otro se llama Las islas del nunca jamás, que no sé cuándo la escribiré, ¿no? Y este libro es la historia de una muchacha que se queda sola a los 20 años en mi apartamento en New York. Tengo una amiga que me dice: por favor, quita que es la dirección de tu casa, porque es mi casa, es mi apartamento. Y se queda sola y ella tiene un problema. Ella parece que es ciega, pero ella ve más de lo que uno se imagina. Ella tiene akinetopsia, y eso es una ceguera del movimiento. O sea, si yo te veo a ti y tú hablas conmigo, yo te veo. Tú te puedes ir y te sigo viendo hasta que yo pestañeo, porque el movimiento yo no lo veo. Entonces ella vive pestañeando, ella lee y se crea un mundo a su alrededor y va creando una historia a través de una vecina que tiene, y son 2 libros. El primero es esta realidad que tú te imaginas que ella ve, y el segundo es la realidad. Espero que lo compren. ¿Sí? Pues ahora sí creo que ya nos mandaron el papelito. Tenemos 1 minuto todavía. Si tienen alguna pregunta, sí. Otra cosa que me gustaría decir, que es brutal en este libro, que aunque son hechos históricos brutales, es increíble lo vigente que sigue siendo este rechazo y esta poca tolerancia a lo diferente. Eso también en Australia me hace ver las cosas. Yo no escribo pensando en eso, pero ahí me di cuenta, cuando yo presenté el libro de Australia, me dijeron: esto es por la crisis de los sirios buscando refugio en Europa. No sé si se acuerdan, en el 2016. Señora, si usted está leyendo el libro, yo lo terminé hace 2 años. En realidad ahí me di cuenta que todos mis libros tienen que ver sobre el miedo que tenemos al otro. O sea, al que tiene un color de piel diferente, al que tiene una orientación sexual diferente, al que cree un Dios diferente. Entonces, hasta que no entendamos que somos seres humanos pero muy diferentes y no respetemos las diferencias, el mundo no va a ser mejor. Gracias. Pero libros como el tuyo realmente sí ayudan a que veas al otro. Por eso me encanta tu literatura, porque es una literatura que te hace ver al otro y te hace que se te quite el miedo. Porque son todos humanos, son muy completos. De verdad, gracias por este libro, Armando. Es una maravilla. Es muy, muy, muy bueno, y además es muy divertido. Ella se divirtió bien. Y además es un libro tremendamente visual. Yo creo que perfectamente podría ser una serie. Bueno, debo decirles que ya firmamos con Hollywood Gun Production para una serie de La niña alemana. Es costosísima, porque ya se imaginan en todos los lugares que hay que hacer hasta un barco. Y creo que anuncia en diciembre el director. Y para El silencio en sus ojos ya tenemos un productor y un escritor que ya está preparando el guión. Yeah. Muchas gracias a todos. Y ojalá nos veamos en la próxima feria o en la otra.